Bien amigos, hoy es 26 de mayo de 2020. Voy a hacer un estudio breve desde un punto de vista criminológico. El asunto para revisar algunos temas puntuales sobre factores sociales, incidencia de criminalidad, marginalidad, cordones o cinturones de miseria, bandas juveniles, delincuenciales, cárceles como un polvorín y una universidad del crimen. Todas estas cosas de lo que está de pronto viéndose reflejado en Latinoamérica. Huelga indicar que en días pasados, pues, en una conferencia trayéndose al maestro Eugenio Raúl Zaffaroni, en unas respuestas que le dio el colectivo de abogados de Colombia, en esa magistral pues conferencia del maestro Zaffaroni, indicaba el tema de el foco de marginalidad que existe al interior de las mismas cárceles en Latinoamérica y de cómo en estas pululan personas en las cuales pues rayan dentro de cierto grado o nivel de educación, digámoslo, por debajo del promedio. Algo así más o menos quiso dar a entender el maestro. Ahora, con el tema muy reciente de la tutela, pues a raíz de que se someta a revisión en segunda instancia la condena del doctor Arias, condenado en primera y única instancia por la Corte Suprema de Justicia colombiana, siendo un aforado, y ahora entonces ha generado toda clase de discusiones jurídicas al respecto por aquello del principio de la doble instancia o de la doble conformidad, que si entonces se tiene en cuenta a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del año 91 o si es más reciente, 2014 o algo así más o menos. Los instrumentos internacionales, en fin, todo sobre derechos humanos vigentes y ratificados por Colombia, que establecen pues esa figura jurídica, y por fuera de cualquier discusión jurídica al respecto, eso pues miremos que ha creado ese choque de trenes, toda vez que generaría entonces un tribunal ad hoc, dado a que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues algunos tendrán que declararse impedidos, y la avalancha que se vendrán de procesos en los que varias figuras de la élite colombiana, digo yo de la élite porque estamos dentro del rango hablando pues de gobernadores, exgobernadores, exalcaldes, políticos, en fin, toda esta gente que en determinado momento resultó judicializada, juzgada y condenada en única instancia. Más allá de todo eso, pues entonces el tema que traigo en la colación pues es esto de los factores sociales y lo que se está ventilando actualmente en Latinoamérica, y la preocupación que existe frente a esas nuevas bandas criminales, y el pensamiento pues se pone la atención frente a ello. Para eso pues me tengo que apoyar en el doctor Fernando Cruz Cronfli. Él es nacido en Buga, Guadalajara de Buga, en 1943, actualmente docente de la Universidad del Valle, es escritor, es abogado, doctor en Derecho, y pues es una persona con una cultura, pues digo yo,
en alguna ocasión tuve la oportunidad de entrar a escucharle una conferencia, pero aquí me voy a ubicar y que ustedes lo tengan presente también como punto de referencia y de consulta de las conferencias, de dos conferencias que dictara, una en la Universidad de Antioquia para el 2013 y otra en la Universidad Nacional para el 2005. Esas dos conferencias, la una se llama La ciudad promesa moderna. Esa es la que editará en la Universidad de Antioquia. Y la otra se titula Condición humano, tierra de nadie. Y entonces he colocado aquí en mi tablero dos puntos para tenerlos en cuenta a desarrollar en este momento en esta videoconferencia. El primero dice así, entre paréntesis, dice: las bandas de adolescentes urbanos están desconectados del legado moderno de los derechos humanos. Esa peligrosa ruptura que se debe no solo a la marginalidad y a la pobreza, sino también a la caída del puente de la cultura. Cierro comillas. La otra expresión que le tomo de referencia es en la conferencia sobre la condición humana, en la que dice, abro comillas: no es suficiente ser humano para ser humano que un niño nazca de la especie humana. Ese animal biológico humano hay que traerlo a la humanidad, sacándolo de la naturaleza para inscribirlo en lo humano. Pues bien, ahora miramos ese aspecto, porque es que resulta de que en esa conferencia, la primera que aparece allí en la Universidad de Antioquia, pues hizo alusión a a lo que está allí colocado en el tablero sobre esas bandas, todo por una entrevista que se le hiciera a un condenado del Brasil que responde al nombre de Marcos William Herbas Camacho, más conocido como Marcola, un delincuente, porque está condenado, actualmente detenido en una cárcel de Sao Paulo, y lidera una organización criminal, primer comando de la capital, se llama así. Él comenzó desde muy niño en el AMPA, y después, pues ahora está condenado, no sé, como a 200 años, y está pues en esa cárcel de Sao Paulo. Pero miren ustedes, y lo que me llama la atención es la entrevista que le hiciera la cadena de noticias O Globo de Brasil en su editorial Segundo Cuaderno, que publicara en el año 2007. Y entonces aquí dice, se le preguntaba lo siguiente: usted es del PCC, o sea, primer comando capital. Dice: más que eso, soy una señal de estos tiempos. Yo era pobre e invisible. Ustedes nunca me miraron durante décadas, y antiguamente era fácil resolver el problema de la miseria. El diagnóstico era obvio: migración rural, desnivel de renta, pocas villas, miseria, discretas periferias. La solución nunca aparecía. Entonces dice, ¿qué hicieron? Dice, nada. ¿El gobierno federal alguna vez reservó algún presupuesto para nosotros?, le preguntan. Dice, nosotros solo éramos noticias en los derrumbes de las villas en las montañas, o en la música romántica sobre la belleza de esas montañas al amanecer. Esas cosas. Ahora estamos ricos con la multinacional de la droga, y ustedes se están muriendo de miedo. Nosotros somos el inicio tardío de vuestra conciencia social. Este personaje
se dice y cuentan de que es bastante leído, porque culto, porque dicen que ha leído más de 3.000 obras estando preso, detenido, y siempre hace citas, por lo menos es seguidor de ese libro, El arte de la guerra, y otras obras, cita a Dante en Dante Alighieri, y otros libros, los cuales le da esa capacidad intelectual para lo que está comandando. Entonces le preguntan, ¿cuál es la solución? Dicen, no hay solución, hermano. La propia idea de la solución ya es un error. Ya vio el tamaño de las 560 villas de miseria del río. Ya anduvo en helicóptero por sobre la periferia de Sao Paulo. ¿Solución? ¿Cómo? Solo la habría con muchos millones de dólares gastados organizadamente, con un gobernante de alto nivel, una inmensa voluntad política, crecimiento económico, revolución en la educación, urbanización general, y todo tendría que ser bajo la batuta casi de una tiranía esclarecida, que saltarse por sobre la parálisis burocrática secular que pasase por encima del legislativo cómplice. ¿O usted cree que los chupasangre no van a actuar? Si se descuida, van a robar hasta al PCC. Y del judicial que impide puniciones, tendría que haber una reforma radical del proceso penal del país. Tendría que haber comunicaciones e inteligencia entre policías municipales, provinciales y federales. Nosotros hacemos hasta conference calls entre presidiarios, y todo eso costaría billones de dólares e implicaría una mudanza psicosocial profunda en la estructura política del país. O sea, es imposible, no hay solución. Le preguntan, ¿usted no tiene miedo de morir? Ustedes no son los que tienen miedo de morir, yo no. Ustedes son los que tienen miedo de morir, yo no. Mejor dicho, aquí en la cárcel ustedes no pueden entrar y matarme, pero yo puedo mandar a matarlos a ustedes allá afuera. Nosotros somos hombres bomba. En la Villa Miseria hay 100.000 hombres bomba. Estamos en el centro de lo insoluble mismo. Ustedes entre el bien y el mal, y en medio la frontera de la muerte, la única frontera. Ya somos una nueva especie, ya somos otros bichos diferentes a ustedes. La muerte para ustedes es un drama cristiano en una cama por un ataque al corazón. La muerte para nosotros es la comida diaria, tirados en una fosa común. Ustedes intelectuales no hablan de lucha de clases, de marginalidad, ser héroe. Entonces llegamos nosotros. Yo leo mucho. Leí 3.000 libros y leo a Dante. Pero mis soldados son extrañas anomalías del desarrollo torcido de este país. No hay más proletarios o infelices o explotados. Hay una tercera cosa creciendo allá afuera, cultivada en el barro, educándose en el más absoluto analfabetismo, diplomándose en las cárceles como un monstruo alien escondido en los rincones de la ciudad. Subrayo eso. Y miren allá lo que dice Fernando Cruz. ¿Ustedes no escuchan las grabaciones hechas con autorización de la justicia? ¿Es eso? Es otra lengua. Está delante de una especie de post-miseria. La post-miseria genera una nueva cultura asesina, ayudado por la tecnología, satélites, celulares, internet, armas modernas. Es la mierda con chips, con megachip bytes. Mis comandados son una mutación de la especie social. Son hongos de un gran error sucio. ¿Qué cambió en las periferias? Le preguntan. Dinero. Nosotros ahora tenemos. ¿Usted cree que quien tiene 40 millones de dólares no manda? Con 40 millones de dólares la prisión es un hotel, un escritorio. ¿Cuál es la policía que va a quemar esa mina de oro? ¿Entiende? Nosotros somos una empresa moderna, rica.
Si el funcionario vacila, es despedido y colocado en el microondas. Ustedes son el Estado quebrado, dominado por incompetentes. Nosotros tenemos métodos ágiles de gestión. Ustedes son lentos, burocráticos. Nosotros luchamos en terreno propio. Ustedes en tierra extraña. Nosotros no tememos a la muerte. Ustedes mueren de miedo. Nosotros estamos bien armados. Ustedes tienen calibre 38. Nosotros estamos en el ataque. Ustedes en la defensa. Ustedes tienen la manía del humanismo. Subrayo. Y volvemos al punto. Al punto. La caída del puente de la cultura. Y acá, al niño, en sus primeros años hay que sacarlo de la naturaleza para inscribirlo en humano. Ustedes, sigue diciendo, nosotros somos, ustedes en la defensa, ustedes tienen la manía del humanismo. Nosotros somos crueles, sin piedad. Está la ruptura con el legado moderno de derechos humanos. No existe. No entienden de eso, no saben qué es eso. Ustedes nos transformaron en superstars del crimen. Nosotros los tenemos de payasos. Nosotros somos ayudados por la población de las villas miseria, por miedo o por amor. Ustedes son odiados. Ustedes son regionales, provincianos. Nuestras armas y productos vienen de afuera, somos globales. Nosotros no nos olvidamos de ustedes, son nuestros clientes. Ustedes nos olvidan cuando pasa el susto de la violencia que provocamos. Y es que este señor, precisamente, hubo una revuelta de un poco de muertos en una cárcel liderado por él. Y que se desbocó, fue contra la población en general civil, bancos y un poco de cosas de estas. Eso lo encuentran ustedes allí en internet. Pero ¿qué debemos hacer? Les voy a dar una idea, aunque sea en contra de mí. Agarren a los varones del polvo, cocaína, entre paréntesis. Hay diputados, senadores, hay generales, hay hasta expresidentes del Paraguay en el medio de la cocaína y de las armas. Pero ¿quién va a hacer eso? ¿El ejército? ¿Con qué plata? No tienen dinero ni para comida, para la comida de los reclutas. El país está quebrado, sustentando un estado muerto con intereses del 20% al año. Y Lula todavía aumenta los gastos públicos empleando 40,000 sinvergüenzas. ¿El ejército irá a luchar contra el PCC? Preguntan. Estoy leyendo Clausewitz sobre la guerra. Cita este señor. No hay perspectiva de éxito. Nosotros somos hormigas devoradoras, escondidas en los rincones. Tenemos hasta misiles antitanque. Si embroman, van a salir ustedes Stinger para acabar con nosotros solamente con una bomba atómica en las villas miseria. ¿Ya pensó? Ipanema radiactiva. Pero no habrá una solución. Ustedes le preguntan. Ustedes solo pueden llegar a algún éxito si desisten de defender de la normalidad. No hay más normalidad alguna. Ustedes precisan hacer una autocrítica de su propia incompetencia. Pero a ser franco, en serio, en lo moral, estamos todos en el centro de lo insoluble. Solo que nosotros vivimos de él y ustedes no tienen salida. Solo la mierda. Y nosotros ya trabajamos dentro de ella. Entiéndame, hermano, no hay solución. ¿Saben por qué? Porque ustedes no entienden ni la extensión del problema. Como escribió el divino Dante, pierdan todas las esperanzas, estamos todos en el infierno. Bastante sorprendente la entrevista que se hace. Y ahora entonces traigamos a nuestra geografía colombiana. ¿Acaso no hemos sido víctimas del flagelo del narcotráfico en la década del 80, del 90, en pleno siglo XX y a finales del mismo y a principios de este siglo XXI ya? La cultura
del narcotráfico que nos ha permeado tanto. Y acuérdense en estos días en Itagüí, que estando en confinamiento, una multitud y turba de gente se fue a hacer a llevar el cadáver de un delincuente renombrado allí, quebrantando todas las normas sobre el aislamiento. No les importaba nada. Y eso parecían disparos al aire libre, como si fueran juegos pirotécnicos. ¿Qué cultura? Yendo en el trayecto que llevaban ese cuerpo, esa persona, no solamente ancianos, sino niños y cuántas personas allí. Eso le da a uno mucho a pensar de que tenemos un fenómeno social aún latente en nuestra geografía colombiana. Y es que aquí tenemos de diferente clase de problemas. Problemas de corrupción en este país, que es el pan de cada día. ¿Acaso no escuchamos recientemente el asunto de las chuzadas de parte del ejército? Y nos preguntamos, ¿y quién está detrás de eso? Eso es eso es apenas un apéndice de uno de los problemas, pero miremos entonces aquí en Colombia, en mi experiencia, cuando estuve en infancia y adolescencia, durante 5 años, acá en Cali, para no ir muy lejos y hablar de la problemática social que existe en Cali, se atiende una cantidad de problemas por delitos de concierto para delinquir, con fines de microtráfico, con fines de extorsión, con fines de homicidio, con fines, de desplazamiento forzado. Problemas acá en los Altos de Siloé, en Jumbo. Problemas acá en Cali, en el distrito de Agua Blanca, hacia la Potrero Grande. Todos esos barrios más al oriente, donde se dan toda clase de culturas, de bandas criminales, y donde la incidencia es altísima del analfabetismo. Y entonces es de allí que esa población se somete por parte de las bandas criminales con esas finalidades. Entonces, además de esa clase de conducta, van en concurso también con la utilización de menores por parte de los adultos. Pero eso es el pan de cada día acá. Y estoy hablando de Cali. No más, por no ir lejos. Entonces, la reflexión que uno tiene que hacerse desde el punto de vista de la criminología, como explicación de las conductas desviadas, es esta. Mire, a mí me llama la atención que desde la misma cárcel este señor le dicen el Playboy, porque pues durante sus actividades criminales se daba unos lujos de autos de toda clase, y le decían el Playboy hasta por la ropa de marca, por todo lo que, en fin, toda esa cultura que le inyectan a una sociedad. Y entonces se crean esos factores de esos cordones de marginalidad y pobreza que son el caldo de cultivo. Pero vámonos entonces para la misma cárcel. Si en las cárceles, miren ustedes que desde allá es que a través de celular, como dice el conference call, ahora como estamos de moda con este asunto del confinamiento, ahora los sistemas educativos, entonces por Zoom, entremos ahí y hacemos una videoconferencia. En la rama judicial no hablan de teletrabajo desde la casa.
Y sin meterme en un tema de estos tan complejos, porque uno escucha y ve mucha noticia, el tema, tal vez por ahí me llamó mucho la atención esto del 5, el 5G. Entonces ahora todos los aparatos electrónicos, empezando con el Smart TV, el computador, el PC, los celulares, en ese mercado consumista, si usted algo no ha notado, es que están entrelazados en que cuando usted entra y a cierta página se le da por ejemplo, decir quiero ver Islas Margarita, un ejemplo, cuestión de turismo. Inmediatamente le empiezan a llegar a usted a través de sus redes sociales como vendiéndole esa idea. Y están diciendo que esto ahora es un control que desde el mismo aparato, el smartphone, el televisor smart, lo pueden controlar y no sé qué cosas están diciendo. Bueno, yo no sé hasta dónde de pronto habría que revisar ese tema frente a esa situación que algún sociólogo en otra ocasión me referí yo sobre el ojo virtual, esa vaina de que ahora estamos conectados a través de todas las cámaras a nivel mundial, aeropuertos donde usted llega, todo está controlado electrónicamente. A usted le están haciendo un seguimiento ya virtualmente. No sé cuál. Bueno, ahí es un tema en discusión, y ahora con este asunto de la pandemia y del confinamiento, mucho se ha dicho sobre ello. Pero entonces, volviendo al tema, las cárceles, en esta situación de hacinamiento, pues hay de todo allá. Es la universidad, un foco, es la universidad del crimen, es el foco donde se presentan toda esa clase de situaciones, y entonces se maneja muchas cosas desde adentro, desde el mismo, en los patios, un delincuente es el jefe de patio, y solamente a través de él es que se dan ciertas situaciones allá. Ahí hay que pagar por todo. Eso es una fábrica de hacer plata. Y claro, pues ahí es, pues obviamente que esto no puedo hacer mucho aspaviento con esto por las implicaciones que tiene, pero pues uno dice, como está indicando acá esta persona, Maloca, de que Marcola, debido a Marcos, cola, es el producto ese que utilizan para aspirar, inhalar, la cola, como decir aquí pues el pegante, por eso le dan ese sobrenombre conocido como Marcola. No sé, de pronto en su infancia algo así al respecto, pero le está diciendo, obviamente, ¿quién entra a la cárcel a matarlo? Es más fácil que desde la cárcel se controle. Si tú tienes ese es el miedo y el pánico de la misma sociedad, tú estás a la defensiva, ellos están a la ofensiva. Y eso es bastante inquietante. Y que esta agrupación maneja los hilos de la política, maneja la policía corrupta, maneja a los jueces corruptos. Es decir, un Estado dentro de un mismo Estado. Son los encargados de decir a quién le prestan, quién maneja, quién son los afuera. Ya no adentro, sino afuera. Y tienen el enlace con otros con otros delincuentes a nivel internacional. No solamente en Latinoamérica, sino en Europa, según lo que leí aquí. Estamos en manos de esa nueva generación delincuencial. Y entonces allí sí, pues volviendo al tema aquí de Fernando Cruz en sus dos conferencias, cuando dice pues que el rescate de los niños, que no solamente entonces para ser humano se necesita nacer en la especie humana, sino que ese animal biológico humano hay que extraerlo a la humanidad.
sacándolo de la naturaleza para inscribirlo en lo humano. ¿Y cómo se hace? A través de la educación secundaria, primaria, secundaria. Acercarlo con la normativización. Entonces, lo explica en esta conferencia la condición humano, tierra de nadie, y allí cuando se le hace algunas preguntas, se habla de lo de la metáfora del infierno, es mucho más sugestiva que la metáfora del cielo. De alguna manera es imposible replicar el cielo en la tierra, que no hay recursos suficientes. Dice, en cambio el infierno sí es posible replicarlo en la tierra. Y entonces aquí habla pues de todo lo que hemos visto a través de la cuestión de los campos de concentración de los nazis, de dirigentes dictadores como Stalin, los serbios, Sarajevo, los gringos que hicieron más que un infierno en Japón, enviando un mensaje de escarmiento a través de las dos bombas, la bomba de Hiroshima, el Ku Klux Klan, los radicales palestinos. En Colombia, Marulanda, Mancuso, paramilitares y toda esta vaina que se dieron en ciertas décadas durante algún gobierno por acá, ahora que está de moda el tal asunto ese del Matarife. Pero es preocupante, claro que sí. Y entonces, ¿qué mejor réplica del infierno que esa? Claro. Y entonces, por eso, cuando estudié en los videos anteriores lo de la penología, las diferentes clases de ejecución institucionalizadas. Hablamos de pena capital, pues claro, cuando la Edad Media en monarquías, en la Francia, y toda esta cosa que explicaba yo, sobre ese tipo de ejecuciones, cuando era por traición contra el gobernante, un regicida, o cuando, con posiciones ideológicas, y entonces eso se mantuvo, y hablaba pues de la pena capital en Colombia hasta 1910, que fue pues ya se abolió, y que por el tema ahora de la cadena perpetua que se está hablando en el Congreso, para el tema pues de los violadores de niños y niñas y asesinos de niñas y niños. Y entonces todos esos fenómenos que uno dice, pues frente a esta situación de la población carcelaria, y entonces pues uno dice, bueno, pero si es que miren ustedes que hay estratificación para los presos, como lo dijo en respuesta a alguna pregunta del maestro Eugenio Raúl Zaffaroni. Pues en las cárceles, ¿qué población es la que hay? Por lo menos Marcola tiene un coeficiente intelectual alto, un tipo que ha utilizado, entre comillas, esa educación que ha recibido allí de una manera autodidáctica. Miren ustedes, cuando hablan de varias obras allí, entre esas la del arte de la guerra, ¿qué tal? Pues entonces uno dice, bueno, pues si eso fuera utilizado para el bien, ¿cuántas cosas no se harían? Aquí no tuvimos el problema con Pablo Escobar, metido en las élites, tratando de llegar allá, y cuando se generó toda la lucha, porque no pudo, y entonces se desplegó toda su capacidad económica a fin de desestabilizar al Estado. Eso entonces nos pone a pensar realmente si una persona de estas llegara en esa posición, pues es muy preocupante, y que ese manejo de esa telaraña que manejan, de esos tentáculos que se manejan, y súmele a eso la corrupción política, que también tiene sus fuentes de allí precisamente. Miren ustedes los recientes sobre Odebrecht, y eso a nivel Latinoamérica, la incidencia que ha tenido ya nuestros dirigentes políticos ahora, con esa tutela que
de interpartes allí, pero que eso no es erga omnes, pero que seguramente se vendrá esa avalancha de personas que están condenadas en única instancia y entonces querrán que se les dé el derecho al principio de doble conformidad. De allí que entonces a la Corte Suprema, pues eso sí que le ha causado bastante rasquiña y preocupación por ese tribunal ad hoc ahora que tendrán que hacer. Pero para el caso de Arias, Andrés Felipe, que ya este señor esté utilizando todo su poder económico a efectos de mirar a ver que eso o tenga otra finalidad a través de ese pool de abogados con la finalidad de que eso quedara en la prescripción y obtener los beneficios, pues eso es un asunto muy diferente. Al fin y al cabo, aquí todo el mundo tiene derecho a defenderse. Mal es el que no tenga con qué defenderse, porque ese sí, ser pobre y no tener derecho a una defensa en este país, lamentablemente eso sí que pues es realmente dejado Alea Yataes a su suerte. Alea Yataes, dejado a su suerte. Y entonces, si usted no tiene para una operación con un buen cirujano, pues a lo mejor esa cirugía no le va a quedar muy bien. Entonces, por lo menos así están las cosas. Estos son temas de reflexión. Mire, yo lo que quiero es simplemente generar una conciencia frente a esa problemática a la que tienen que dirigir la atención, que es a nuestra niñez. Allí es donde hay que trabajar para que esa nueva generación de niños y adolescentes, pues por lo menos se les dé pasen por el puente de la cultura. Desafortunadamente en este país, pues se da uno cuenta a veces que si escasamente llega un joven hasta hacer secundaria, pero no tiene los recursos para para profesionalizarse, porque pues qué bueno, y eso sí con valores, porque hacia eso también a veces tenemos pues un poco de gente profesionales que pues uno dice, oh, caramba, pues ¿dónde están los valores? Si siempre es los valores, pero para beneficios personales. Y allí es donde entonces entran al margen de de las conductas criminales, porque no hay nada peor que un funcionario, como ahora el tema del cartel el famoso cartel de la toga, un exfiscal de anticorrupción, esos magistrados que se supone que son los que deben dar el ejemplo con sus decisiones judiciales y terminen siendo más criminales que los mismos criminales. Pues apague y vámonos. No estamos en nada. Y este país tiene que cambiar, mirar otros horizontes y la reflexión que nos lleva después de hacer esta disertación aquí brevemente de los factores sociales que inciden en las conductas desviadas, y que se den cuenta ustedes que estas cárceles que tenemos antes de ser de rehabilitar y de resocializar lo que son una escuela del crimen que ya viene precedido de esos cordones de marginalidad y pobreza. Y por eso el otro día les decía, bueno, pero es que ¿por qué razón el fiscal no, en la gran mayoría de los casos deberían de dar esa condición de marginalidad, pero aquí no lo hacen? Y entonces, porque es que se da uno cuenta de que son los estratos 0, 1 y 2 los que están en ese cordón de marginalidad y pobreza en el gran incidencia de las conductas criminales, hablando más que todo del concierto para delinquir, que fue lo que pude percibir ahora durante este mes que estuve en Armenia, porque el municipio de Calarcá, en la propia Armenia, se han disparado y es tanta la carga de trabajo que como defensor recibí,
que me quedé pues prácticamente sorprendido. Después de haber sido 5 años aquí como defensor en infancia y adolescencia, pues era muy diferente a esa estadística que se maneja en Ley 906 y que así está, según entiendo, a nivel nacional, por lo que me cuentan mis compañeros que aún pertenecen a la Defensoría Pública. Entonces, la imitación que se puede hacer desde este sitio es decirles: hay que trabajar más en nuestros niños, en nuestros adolescentes, pero que el Estado sepa y se dé cuenta de que esa población es a la que hay que rescatar y darles la entrada por el puente hacia la cultura, a su alfabetización, educación mínima, primaria y secundaria, y que tengan las herramientas para que puedan ser unas personas útiles para el mañana. No, que se acaben en ese sofisma, distracción que aparece en todas las cárceles, que aquí dice que aquí no entra aquí entra el hombre y no el delito. Eso es para risa. Y lo que me encontré yo cuando estuve en la que fuera Isla Prisión Gorgona. Y recuérdense al caso del seguimiento de ese psicópata que le hice yo a Camargo, el sádico del Charquito, ese psicópata que decían que tenía un coeficiente intelectual alto y de hecho sabía hablar hasta portugués y hablar inglés y toda esa educación la había obtenido en las cárceles donde estuvo, allí en Prisión Gorgona durante 25 años, del cual se fugó porque pudo alcanzar la costa y echar hacia el lado de Ecuador, y continuó con su trayectoria criminal hasta que lo pudieron capturar después, y otro preso fue el que lo mató estando en una cárcel de Ecuador. Y entonces ahí está eso. Entonces si nosotros rescatamos eso, porque entonces esa criminalidad que se dispara, y no solamente estoy hablando ya de una comunidad muy vulnerable, fronteras que se crean en estos barrios marginales, y entonces es allí el caldo de cultivo, y que después estos jóvenes, me he dado cuenta con la ley 1098 que cumplió los 18 años, siguen con su criminal actuar y ya después van a unas cárceles y continúan en ese crecimiento delincuencial. Y las cárceles en Colombia pues realmente no son unas cárceles con campos de concentración, pero más de crecimiento, no en lo espiritual sino en lo criminal. A eso es que hay que ponerle toda la atención para que en razón de política criminal en Colombia cambien muchas cosas. Educación, más oportunidad social para estos muchachos, y así podremos mirar entonces lo que sucede de pronto en otras latitudes, en Europa por lo menos, otra clase de mentalidad que se les inyecta a los jóvenes, desde cogiéndolos pues como dijo el doctor Fernando Cruz: hay que coger ese animal biológico humano, hay que traerlo a la humanidad, sacándolo de la naturaleza para inscribirlo en lo humano. Y es la única forma. Entonces sí hay puede haber una solución allí. No va a ser a corto plazo, pero sí hay que trabajar mucho en ello. Y gobernantes que tenemos nosotros, menos burocracia y a ponerle más atención a todos estos aspectos ahora, después de que ya logremos por lo menos recuperarnos un poco después de este aislamiento social, de esta pandemia, que esperamos pues que ya a partir del 1 de junio, la otra semana, podamos nuevamente volver a interactuar con las debidas precauciones que se han indicado a efectos de que
no se dispare pues más esa problemática en la que, pues como todo pasa en este país, yo pienso que aquí el gran problema es que no estamos preparados para esta pandemia, que no estábamos, no hay sitios de unidad de cuidados intensivos con los aparatos especiales, y que por eso ahora se está diciendo, según hoy escuché en el noticiero, un noticiero local de Bogotá, el problema va ya en el 40% de ocupación en las UCI, pero que se puede de pronto disparar, están en alerta naranja, y que no se sabe si de pronto volvamos hasta otra vez al mismo confinamiento, y es una incapacidad del Estado frente a esa situación de que debería entonces atender esa pandemia adecuadamente y no obligar al pueblo a que se confine, porque ya estamos viendo las respuestas que se están teniendo como problemática social frente a esas personas que aquí en su gran mayoría viven es del día al día, gente que tiene que salir a la calle a rebuscarse, porque lamentablemente en este país aquí le dieron a los que les dieron, pero vamos a ver que hubo gente que quedó por fuera de ese grupo de marginalidad y de pobreza, en las que no llegan entonces ningún tipo de atención para esas personas, y eso ya es un gran problema. Entonces, mis queridos amigos, yo pienso que hasta aquí es un punto de reflexión. Espero que esto desde un punto de vista pues de criminológico, como factores sociales de explicación a ese problema del hacinamiento carcelario, que esas cárceles están cumpliendo con esa finalidad, que allá antes de ser, eso es un hotel, un lugar 5 estrellas para el que tiene, obviamente, y desde allí mismo existe, pues es el control, como ya escucharon ustedes en la entrevista que les acabé de leer. De manera pues que ahí les dejo esas reflexiones. Esto lo hago desde un punto de vista académico, jamás, no me gusta meterme ni en religión ni en política, solamente estos son puntos de reflexión que hago como abogado, penalista y criminólogo, mirándolo desde estos observadores, como por lo menos nuestro gran escritor de acá, el doctor Fernando Cruz, un brillante y extraordinario hombre con una capacidad intelectual altísima y docente no solamente de la Universidad del Valle, sino también que fue presidente de la Universidad Libre y de la Universidad de Santiago de Cali. Entonces, todo esto para finalmente decirles lo que ha hecho la reflexión que hiciera el doctor Fernando en la última de las conferencias, diciendo pues que lo que busca es que generar en la nueva juventud de universitarios pensadores, críticos, que no traguen entero, sino los nuevos profesionales que entiendan esta clase de problemática que existe entonces, y le demos unas respuestas desde diferentes factores sociológicos, antropológicos, de la sociología, bueno, todas estas materias afines a estos temas. Sí, eso dice la legitimidad de la intervención. Los profesores intervenimos, los libros influyen sobre nosotros, esos son propósitos. Claro, es que hay varios, allí es esa cultura de caer en la lectura y en tener esa oportunidad para entonces poder enfrentar una problemática social. Eso es lo que quiere decir.
Dice que el proceso de humanización no termina con la sola alfabetización. Va para los últimos minuticos que me quedan. Prosigue con la escritura, ingresa en el mundo del lenguaje escrito y prosigue con la educación escolar, el bachillerato. Traer al niño al orden de la sensibilidad y disfrute de lo estético, dice él, el arte. Es un placer que es negado a muchos seres humanos. A eso entonces es el propósito y el mensaje que da Fernando Cruz Cononfli sobre todo en esta última exposición del 21 de diciembre de 2005, Condición Humano, Tierra de Nadie. Bueno, finalmente, pues no me queda sino dejarles un saludo cordial acá. Ok, mis queridos amigos, hasta en otra oportunidad será entonces.